Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros la diputada provincial. Yo le digo diputada y me parece casi raro, porque durante tanto tiempo y encima de la pandemia fue la ministra Sonia Martorano, pero ella es diputada provincial. Bienvenida al programa, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme, es un gusto volver a estar nuevamente. Hoy, no, bueno, sí, hablando de otros temas. Desde otra óptica. Desde otra óptica. Pero lógicamente que a partir de su inclusión en la Cámara de Diputados, la política sanitaria también tiene otra visión, porque tiene, bueno, no es sencillo, porque además hay una ventaja que tienen los médicos que lo han vivido en primera persona en las cuestiones sanitarias. Por ahí es entendible que para otros que son abogados o que vienen de otra especialidad no sea lo mismo. Pero bueno, yo tengo varias preguntas que tienen que ver con ese tema y sobre todo a la hora de legislar, que es el marco normativo que establece o que se establece en la provincia. Tal cual. Hay un tema muy de estos días que es la situación del cannabis. Usted ha presentado un pedido de informe. ¿Qué quiere saber o qué quiere que le respondan? Bueno, en realidad lo que presentamos es un proyecto de comunicación que tiene que ver con saber cómo está la actual situación respecto a la medicación cannabis. ¿Qué es esto? Por allá diciembre del 16 hay una ley provincial que es la 13.602 que establece... Gestión de Lifchi. Gestión Miguel Lifchi, sí. Y Antonio Bonfatti era presidente de la Cámara. Esa ley, ya te digo, diciembre del 16 y en abril, 20 de abril del 17, el gobernador Miguel Lifchi hace el decreto 820 que la reglamenta. Así que estamos hablando de algo que ya viene hace tiempo. Nosotros, bueno, en base a eso nos tocó en su momento, bueno, cumplir con todo lo que indicaba, que tiene que ver, lo primero es que se incluya en el formulario terapéutico provincial los medicamentos derivados del cannabis. Y a partir de ahí, bueno, la reglamentación habla de investigación, desarrollo y producción, y dos puntos que son fundamentales, que es la comisión reguladora, que es importante que le esté, que tiene mucho carácter político, incluso el IAPO está en esa comisión, y un consejo asesor de políticas relacionadas con el cannabis. Entonces, ha habido en estos días, viste, muchos notas o comentarios, las asociaciones se acercan, entonces uno dice, bueno, a ver cómo está la situación hoy, porque obviamente hay un cambio de gestión, hay distintas miradas y hay cambios en el ReproCam. Justamente ayer estaba leyendo, mejor dicho, que vienen mayores cambios, no quiero decir barreras, pero una auditoría nacional, entonces, bueno, va a haber otros modos de acceso y sabemos que hay más dificultad en el acceso al ReproCam. Entonces, en base a esto, la pregunta nuestra, nuestro proyecto de comunicación tiene que ver con esto, simplemente cómo está la distribución del cannabis medicinal. Nosotros estaba para los niños con epilepsia refractaria de la infancia, simplemente saber eso, cuántos destinatarios hay, si sigue la producción, y luego, bueno, esto cómo está el consejo asesor, y lo que tiene que ver con el comité regulador. Bueno, y la investigación también. Bueno, hay un tema ahí, justamente en la investigación y en la producción. Claro, claro. En algún momento se decía que estaba parada y eso lógicamente va a impactar en los meses posteriores. Sí, en realidad, hasta ahora, por eso no sé cómo se sigue, en la gestión anterior lo que se hizo era el aceite de Charlotte, que viene de Estados Unidos, California, era la compra a granel y distribución desde ahí. Lo que comenzó con los cultivos en Montevideo y demás, ya lo tenía Ciencia y Tecnología, que era un primer avance en lo que tiene que ver con ver las semillas, la genética, un primer proceso de investigación. Todavía no había elaboración propia desde ahí. Claro, o sea, así que se compraba digamos, la materia prima en California. Sí, claro, eso bajaba muchísimo los costos, pero materia prima de primer nivel. Y se estaba trabajando en esto, porque hay que investigar con el INTA, con el CONICET, con las universidades, para saber la genética y demás. Eso lleva tiempo, va a haber investigaciones clínicas, porque hoy se usa en epilepsia refractaria de la infancia, pero también se habla de uso al autismo, en dolor, había un estudio de dolor que se estaba haciendo con el ECA, con los quemados. Entonces, bueno, conocer cómo está la situación, qué es lo que está pautado, porque si no preguntan, y en realidad lo que hace falta es una mirada oficial y saber cómo está esto, aparte en un marco nacional. Es difícil ser diputada después de haber sido ministra, porque uno imagina que uno puede llegar a tener la tendencia
decir, mirá lo que están haciendo. Cuando nosotros estábamos, hacíamos de esta forma, cambiaron. Sí, no es mi modo ese. Vas a ver que no es mi modo. Uno le tocó estar en el Ejecutivo, se hizo lo mejor que se pudo, incluso con una mirada muy abierta. Vos verás que cuando fue pandemia se configuró un consejo asesor donde estaban los exministros, donde había miradas diferentes. Estaba Andrea Uboldi en ese consejo. Por supuesto, porque eran miradas importantes. Y en los momentos complejos a veces creo que a la política le hace falta un poco eso que quizás desde salud siempre lo tenemos. Nosotros somos de hacer la interconsulta a veces. Decimos, vamos a hacer una interconsulta, ¿qué otra mirada hay? Y un poco eso, el consejo, el comité de expertos que llamábamos, que no eran solamente médicos, estaban los rectores de las universidades, eran distintas miradas. En esto es lo mismo, uno hizo todo lo mejor que pudo, uno va dejando un camino, pero bueno, hoy sabemos que cada gestión tiene su propia impronta y de pronto sí, estamos trabajando proyectos en salud muy interesantes, en ambiente, en lo que tiene que ver de seguridad y violencias. 60 proyectos llevamos presentados. ¿60 proyectos? Sí. ¿En 6 meses o bueno, menos? Sí, 14 son de ley, de los 14 que son de ley, 10 son de autoría propia. O sea, venimos con un trabajo importante y ahí vos me decís, ¿qué dejó el Ejecutivo? Y el Ejecutivo te dejó el ver, che, para hacer tal cosa me faltó una ley que me respalde. O para poder mejorar determinadas cosas necesitaríamos legislación que saque lo burocrático y que agilice. Entonces, usamos eso para generar hoy, desde el Legislativo, herramientas legislativas que colaboren con el Ejecutivo. Esa es la mirada. Pensar en la mejor calidad para el santafesino. O sea. La pandemia en sí, para la gestión, para el sistema sanitario en general, ¿fue una universidad? ¿Fue un aprendizaje? ¿Qué fue algo nuevo. Mira, no había un libro donde vos buscar cómo se maneja. Yo decía muchas veces, dije que era gestionar incertidumbre, porque no sabías qué iba a ocurrir, cuándo, no sabemos la fecha, ni cuántos casos íbamos a tener. De hecho, teníamos escenarios para hacer las compras, para proyectar las camas, y esos escenarios iban variando y nos íbamos acomodando. Generamos en forma rápida tableros de control, teníamos tableros de comando que muy temprano, todas las mañanas, se actualizaban, en base a eso uno iba tomando decisiones. Fue un aprendizaje en el sentido de muchas cosas que uno había estudiado, quizás en teoría, poner todo junto en acción y conformar equipos. Fue conformar equipos donde uno les iba dando los instrumentos, las herramientas para poder gestionar. Algunos ya hablan de recién estamos en invierno, ingresando, pero hablan de mucha preocupación con respecto al dengue para este año. Sí. Yo lo marqué mientras estaba en gestión, cuando decían, ¿por qué hay tantos casos? Digo, hay que prestar atención a un tema, el cambio climático. El cambio climático es una realidad, nadie más lo puede negar. Todavía sabemos que hay hasta políticos que lo niegan. Bueno, el cambio climático debe estar en agenda. En la Argentina y en nuestra provincia hay tropicalización. Y el mosquito y la Aedes aegyptis, que antes no vivía, nosotros los primeros casos los teníamos porque eran generalmente después de las fiestas de Navidad, porque venía alguien de Paraguay, casos importados, digamos, y ahí comenzaban. Entonces decíamos, primeros casos importados, luego venían los autóctonos. Bueno, no, hoy el mosquito está instalado en todo el país, salvo en Santa Cruz y en Chubut, claro, bien al sur, pero si no está instalado. Entonces, cuando estén las condiciones, es decir, que haya mayor temperatura y condiciones de lluvia y demás, los huevos eclosionan y volvemos a tener dengue y ya no son brotes cada 4 años. Es decir, lo que vivimos este año que pasó forma parte de lo que tiene que ver con el cambio climático. Hay que prepararse a esto, hay que seguir trabajando en lo más importante que es la prevención, pero hace años que lo hacemos y la verdad que pareciera que no tiene impacto esto del descacharrado y demás. Sí. Y hoy tenemos otra herramienta. Hoy está la vacuna, que es eficaz, que es eficiente, así que bueno, ahí sí solicitamos que haya... Y es cara. Es cara. O por lo menos porque es importada al precio internacional. Si vos o yo la tenemos que ir a comprar, entonces son 2 dosis, el último valor era 70.800 cada dosis, entonces ahí es cara, es una dosis y a los 3 meses la segunda. Si la compra se hace a nivel estatal, que es lo que corresponde, que el gobierno nacional, quiero aclarar, como se hizo con el COVID, las compras deben ser del Estado, del gobierno nacional, tiene que ser un plan federal, porque no sirve de mucho si Santa Fe vacuna y Corrientes y Entre Ríos no. Tiene que ser un plan federal. Ahí los valores creo que estarían bajando a casi $19 la dosis. 20 a lo sumo la dosis. Otro número, totalmente porque cuando vas a una diferente. gran compra a nivel estatal pasaba con COVID lo mismo. Entonces, bueno, creo que corresponde una política
federal, nacional, que indique a quién vacunar, porque justamente por los costos, porque es virus vivo atenuado, hay que decir en qué edades, se habló entre 15 y 40, estoy de acuerdo, lo extendería un poquito más, pero bueno, depende de lo que se pueda comprar. Creo que hay que priorizar a los que ya tuvieron dengue, porque un segundo caso puede ser un poquito más complejo. Las regiones, habrá provincias, o dentro de las provincias a lo mejor una zona que sí debe vacunarse y a lo mejor otra no, pero esos son programas nacionales. Eso es lo que uno sí solicita para que cada ministerio pueda gestionar una política. Está faltando eso, una mirada nacional, no la conocemos. No es un dato menor ese, de la mirada nacional. Menor. Ahora, tengo una pregunta más directa con respecto a el inicio de la nueva gestión. No es para que hable mal de los que están ahora, sino porque cuál es la mirada. Sobre todo porque uno de los cambios que hubo en salud fue que el IAPOS estaba completamente bajo la órbita del Ministerio de Salud. Sí. Y ahora pasó, yo diría que gran parte o prácticamente a las decisiones de la órbita del Ministerio de Economía. De Economía, sí. Siendo un tema que tiene que ver con economía, pero también la salud de los empleados públicos de la provincia de Santa Fe, y no solamente porque hay tantos afiliados, es la obra más importante que tiene la provincia. 600.000 afiliados tiene, sí, mucho. ¿Está bien? ¿No? ¿Qué significa? ¿Cuál es la lectura que uno puede darle? Son políticas. Obviamente creo que lo enmarco en un momento, si bien Argentina nunca ha tenido momentos, por lo menos en los últimos 40 años, propicios, digamos, un momento económico, entiendo, muy complejo, donde han enfrentado incluso días sin atención, algunos conflictos, digo, con los prestadores. Tuvimos, en Rosario, en Santa Fe, Sí, entiendo que por eso ha pasado la órbita de economía. Pero, según tengo entendido, las políticas sanitarias las va a seguir marcando salud. Eso tiene que ver con el manejo económico de lo que es una obra social hoy importante. Claro, voy a eso porque una cosa es que manejen los contadores, que hablan de plata y números. No, entiendo que será esto, pero la política sanitaria seguramente sigue a cargo de salud. Sí. ¿Hay algún proyecto que tiene en la Cámara o que dice sobre esto quiero hacer hincapié en los próximos? Porque además desde la minoría no es fácil conseguir la adhesión del oficialismo. No, lo que uno hace, a ver, sí, es cierto que estar en minoría es un tema, pero lo que hacemos justamente es en los distintos proyectos poder poner nuestra mirada, y en eso se ha logrado. ¿Hay buen diálogo? Sí, hay con diálogo. Los otros bloques. Hay diálogo, sí, por eso te digo, a veces desde el disenso podemos llegar a hacer cambios para poder acercar un poco las posiciones. Nosotros, por eso digo, llevamos presentados muchos proyectos. Ahora, bueno, vamos a ir hablando para poder llevarlos hacia adelante, pero todos, por lo menos que tenemos nosotros, tienen que ver con poder mejorar el desarrollo al Poder Ejecutivo, por lo menos los que tienen que ver con salud, con ambiente. Mira, hay uno muy interesante de ambiente, por eso te digo que tiene que ver con la educación ambiental, para que se haga en todos los niveles, que se incluya educación ambiental. Mira si nos interesa el cambio climático, porque está incidiendo en todos los niveles de nuestra vida. La sequía que atravesamos, las inundaciones, tienen que ver con esto. Y eso tiene que ver con deforestación, con cómo desechamos los residuos. O sea, hay un montón de temas a trabajar. Y los jóvenes están interesados. Entonces, hay que acercar esta herramienta que es la educación en todo lo que tiene que ver ambiental. Después en salud, bueno, hay uno hermoso que presentamos la semana pasada, que lo veníamos trabajando hace mucho, no de ahora, hace mucho, que es de seguridad del paciente. Es decir, que todas las prácticas que se hagan, sean ambulatorias, en internación y demás, tengan un marco, mejor dicho, de seguridad. Y lo digo porque hasta la pandemia, hasta la irrupción de la pandemia, la seguridad del paciente era el punto número 1 para la Organización Mundial de la Salud. Era prioritario, por eso nosotros lo veníamos trabajando antes de estar en el Ministerio. Entonces ahora lo enmarcamos, el sector privado se está trabajando, el sector público había comenzado, así que es interesante que Santa Fe tenga una ley que trabaje en prácticas médicas, o de salud, mejor dicho, seguras. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti. Gracias. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.